8:03, 8:03. Ayer se anunció la decisión de la jueza de San Cristóbal sobre los acusados, tildados responsables por el Ministerio Público de las consecuencias de la explosión en San Cristóbal. Vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante. También un alcalde de Dajabón hablando de formar bandas civiles para enfrentar la invasión de bandas militares haitianas. Este es un tema que hay que tratar. Y la reunión ayer de la Junta Central Electoral con los partidos políticos, que hay algunos titulares no bien colocados, de que la Junta va a revisar o rectificar. La Junta informó que los escuchó y va a dar una respuesta a sus inquietudes en los próximos días. Con nosotros está Alberto Fiallo, abogado, candidato a la senaduría del Distrito Nacional por Opción Democrática. Me sorprendió ahí, lo andábamos buscando como abogado y nos llegó como candidato. Sí. Buenos días, bienvenido. Gracias, Cristian, Pablo, Rosario, que le pone, ¿verdad?, la nota femenina tan necesaria. Gracias. El comandante Arias y mi hermano entrañable, Julián Roa. Creo que un poquito más de cariño y sospechoso. Claro, yo que la tenía tan alta estima, Alberto. Hermano entrañable de Julián, ya. Eso es una carta de referencia. Aún así debes tener cuidado con él. Esa es la peor credencial que le ha presentado. No, terrible. Estoy a la defensiva, desde ahora mismo ya. Fiallo, ¿por qué esta incursión en política? Eso. Después de abogado, un abogado exitoso, vinculado a los medios de comunicación. ¿Por qué ir a la política? ¿Y por qué el Partido Opción Democrática? Sí, gracias, Cristian. De hecho, debo decir que disfruté mucho el programa de ustedes el lunes pasado, donde Julián hacía un recuento histórico muy interesante y hablaba inclusive del compadre que le salió bien malo, ¿no?, a Pedro Santana. Ah, sí. Es un recuento histórico. Que los compadres tienen problemas siempre. Los compadres tienen problemas siempre. La verdad que me pareció sumamente pedagógico ese recorrido histórico que hizo Julián. Y tan necesario, ¿verdad?, sobre todo a nivel de contenido, claro, con la realidad que tenemos en los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que ciertamente decido incursionar en política a los 46 años. Y como tú bien dijiste, ya con una práctica del derecho de más de 23 años. Pero yo pienso que siempre estuvo en mí esa inquietud por hacer política, y creo que es un momento importante el que estamos viviendo en República Dominicana, que requiere que hombres y mujeres nos integremos a la política y que no lo dejemos, digamos que, a la política tradicional. Opción Democrática es, yo diría, que la opción más lógica para alguien como yo, porque evidentemente a nivel de sustento ideológico, la cúpula de los principales partidos no recoge, no comparto, digamos, que esa posición. Y Opción Democrática es la opción más democrática, más inclusiva, que te confieso que ha sido muy interesante, sobre todo en el sector conservador, mucha gente diciendo, wow, yo votaría por él, pero está en el partido Opción Democrática. La gente no sabe que Opción Democrática tiene, si bien tiene, por ejemplo, un líder de la comunidad LGTB, así mismo tiene una pastora evangélica. Sí, vino aquí, estuvo aquí. Betania. Entonces, digamos que si tú quieres un partido donde haya diversidad, yo creo que Opción Democrática realmente lo ofrece. Compartir con Minú, con José Horacio, con Eric Ortiz, con Samuel Bonilla, la verdad que es un lujo. Y el diputado que tienen ustedes, José Horacio, es miembro de este programa. Sí, una estrella. Sí. Así que... la visión, o sea, tú un poquito en la primera respuesta has esbozado por qué toma esta opción, la opción democrática, pero tu visión política sobre la conformación de los partidos conservadores, liberales, centro, derecha, izquierda, la, digamos, nueva situación con unos autócratas que son muy populares, mediciones que dicen que muchos jóvenes están distanciándose de la democracia y que prefieren sacrificar libertad y democracia
por una autoridad ante el desorden, ante la criminalidad. En esta situación y con una tecnología que genera avances en la tecnología que empujan a nuevos escenarios y que nos han metido ya en nuevos escenarios, ¿tú qué visión tienes de todo este tema? Bien, yo pienso que qué bendición, ¿verdad? Las nuevas tecnologías. Sobre todo permiten a una candidatura con, digamos que un presupuesto tímido, por no decir otra cosa, poder, digamos que... Ya la Junta le está dando no me le ponga otra pregunta, pero una pregunta que yo hice que tiene como 4 aristas. Y eso vamos a hacer Es eso. una muy buena pregunta. Y no te Pero preocupes, la Correcto. vamos a responder. De hecho, hay un tema político. noticias, primicias para ustedes. No sé si ya se enteraron de la última sentencia del Tribunal Superior Electoral que incluye el financiamiento público a los nuevos partidos. Vamos a hablar, exactamente, porque obviamente se le... Pero tu visión. Bien, yo pienso que la realidad que tenemos ahora es un poquito el volver hacia atrás, es decir, con la propuesta que nos viene desde la Fuerza del Pueblo, un escenario político, un contexto político que no varía, es decir, son los mismos, de hecho se repiten siempre las mismas historias, y yo creo que lo que ha hecho falta, un poquito para referirme a esa parte de la discusión sobre ahora mismo la discusión sobre si es autocrática, si es autoritaria, sobre todo el tema del sustento ideológico, yo creo que no tenemos que ir al principio. Yo no creo que ningún partido en República Dominicana pueda reclamarse de izquierda o de derecha completamente. Lo cual es positivo en una parte, pero por otra parte yo creo que nos plantea el gran problema que tiene la política dominicana y es el tema de las propuestas. Es decir, cómo si yo me acerco al Partido Revolucionario Moderno o a la Fuerza del Pueblo, voy a encontrar, digamos que cobija para lo que yo pienso que debe ser el país. Esa discusión sobre izquierda y derecha, o inclusive peor, Pablo, tú lo sabes mejor que yo, esa discusión que se está profundizando ahora sobre los progres y los conservadores, que la verdad es que es muy horrible. Lo que hace es dividir, y muchas veces las personas que están discutiendo ni siquiera entienden la discusión que están teniendo, simplemente como pareciera un discurso más de odio. Te encasillo en progre, pero inclusive la discusión sobre izquierda y derecha, la gente ni siquiera entiende de dónde viene. Y cuando tú piensas en diciembre de 1789, nuestro historiador sabe mucho mejor que yo, esa posición en la Asamblea Constituyente, Pablo, donde tú tenías a la izquierda los que no estaban de acuerdo con los jacobinos y los redondinos. Exactamente, pero para que, digamos, los que somos más mortales que tú podamos entenderlo en la radio, esas personas que no estaban de acuerdo, esos constituyentes que no estaban de acuerdo con que el rey tuviera ese poder de veto, y los que estaban a la derecha sí estaban de acuerdo con que el rey, la monarquía, conservara ese poder de veto. Es una discusión de 1789. De hecho, la discusión sobre el marxismo, Pablo. El Marx escribe en 1867 en El Capital. Acababa de terminar la revolución industrial. Él no vio estos nuevos medios de producción. Vivió a los influencers ganar tanto dinero haciendo YouTube. Lo que pasa es que en esto, así como no hay nada tan político como un antipolítico, hay nada tan ideológico como la supuesta desideologización. Lo que pasa es que el odio le está ganando la partida a todo el mundo. Pero quiero insistir en una pregunta contigo ya en el aire. Y es el tema de la identidad progresista de un partido que debe barrer para adentro. En el sentido de que, mira, que tú tienes, por ejemplo, está Betania, está el marxista-leninista más radical. Ahora, también un partido debe tener identidad propia. Si yo voy a la opción democrática, se supone que hay un principio fundamental, defensa de la vida de la mujer, las 3 causales. Entonces, hay principios que no se pueden negociar. Eso no iba ahí. Perdón, no. Hay principios, un partido debe tener unos principios fundacionales, como yo les llamo. Si tú eres progresista, se supone que tú defiendes los derechos de la comunidad LGTB, los derechos de la comunidad de la mujer, el derecho a la vida de la mujer, que es de lo que se trata las 3 causales. Lo que no significa que tú tengas cierta flexibilidad, cierto pragmatismo en el momento de cierta alianza. Por ejemplo, si se diese una alianza de la opción democrática con la fuerza, con el PRM, uno podría entenderlo con cualquiera de los otros 3. Yo como opción democrática,
me voy a unir a ti, PRM, sí, pero vamos a negociar. Siéntate aquí, no los carguitos como hace la izquierda, como hace la izquierda tradicional, sino mis principios. Entonces, en la opción democrática se tiene claro eso. Por supuesto que Porque sí. aquí no se negocia, aquí se negocian cargos, no principios. O sea, por ejemplo, en España, con Podemos se vio muy bien eso. PSOE necesitaba Podemos y tuvo que negociar. Y hizo cosas que debía hacer en la socialdemocracia siempre, pero la hizo por esa coyuntura. En el caso dominicano, por favor. Sí, había cierta afinidad, hay cierta afinidad entre PSOE y... Porque lo que pasa es que el Podemos. PSOE es Lo que tú no vas a ver en un centro muy tirado a la derecha más que a la izquierda, pero se echó a la izquierda gracias a la necesidad que tenía de recibir el apoyo de Podemos. Entonces hay cierta flexibilidad, pero como tú acabas de decir, jamás va a coincidir el PSOE con Vox. Por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. A mí me parece que es un tema muy interesante y pudiéramos, de Una hecho, discusión del carajo. un poquito autoinvitándome, pudiéramos tener esas discusiones muy Por interesantes, favor. sobre todo Ya lo haremos. de socialismo y capitalismo en la era moderna, porque inclusive decía en otro programa, decía, bueno, cuando tú me vas a acusar de izquierdista, por ser de Opción Democrática, tú tienes que decirme, o sea, tienes que leerme la acusación. O sea, tienes que decirme cuáles son los cargos. ¿Es izquierdista cómo? O sea, ¿es izquierdista del izquierdismo latinoamericano? ¿Es izquierda de, ¿Cuál izquierda? de Bernie Sanders? ¿De AOC? ¿De Alexandra Ocasio-Cortez? ¿De Cuba o española? Norcorea? De Cuba o Norcorea, exacto. Entonces, léeme bien la acusación para yo poderme defender. Yo creo en identificar elementos que nos unan. Yo creo identificar en la política, sobre todo con una discusión que se va definitivamente a poner bastante caliente, Pablo, e identificar, inclusive dentro de las tres causales, dentro de esos temas que nos dividen, ¿qué nos une? Yo estoy completamente seguro, perdone que tome el tema de las tres causales, de que nosotros no nos hemos encontrado, los que estamos de acuerdo con las tres causales, con los que están en contra de las tres causales, porque no hemos tenido un espacio donde discutamos seriamente qué implica cada una. Por la descalificación. Pero la descalificación de ambos lados. Exactamente. Yo no No, quiero de un llegar- lado. He dicho de un lado. No, pero lo insinúa. Seguimos Tú con estás ahora Fiallo. emocionado No, por el un combate momentito. aquí. Seguimos con Fiallo. Yo pienso, y para responder, para no evadir esa pregunta sobre Pero déjame decir Seguimos con- algo. Pero Perdón, permite al perdón. invitado. No, Ya solo- que responda. Coordinador, Vamos a aprovechar al frénelo. Sí, invitado, por nosotros favor. tenemos un ideario en Opción Democrática. Claro que sí. Opción Democrática tiene que ser probablemente el único partido que reclama, con honrosas excepciones, que reclama sí tener un sustento ideológico. Y lo que pasa es que no se imponen. Es decir, en mi partido hay personas, como dije, que tienen posiciones diferentes. Lo que no es negociable en Opción Democrática es la lucha por conservar el medio ambiente. Lo que no es negociable es la lucha por la inclusión. Nosotros somos un partido de inclusión. Eso significa un partido de tolerancia. Entonces, esos son idearios, ideas, sustentos ideológicos que no se negocian. negociables. Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Nunca nos verás, espero que nunca nos verás La entrevista. compartiendo con personas que no comparten la forma en la que nosotros vemos hacer la política, pero sobre todo la forma en la que nosotros vemos al individuo, a la persona dentro de la sociedad. Entonces, cuando ustedes quieren, yo les planteo, después de la pregunta de Julián, mis Abogado propuestas. Mira, Tiene la palabra. antes de la pregunta, que ¿Y tiene qué? que ver con la Junta Central Electoral, que gracias a Dios parece que se serenó un poco porque estaba muy, No. Eso estaba no muy es- altiva, estaba muy... Es falso. Eso se Una puede editar, lectura Vladimir. falsa. Continúe con su Tenía un pregunta. problema de hormonas y esas cosas. Abogado, es incidente, ¿no? Dice la Junta que va a buscar una especie de consenso con los partidos, Eso no dijo la Junta. lo cual yo encuentro totalmente positivo. La pregunta es, ¿cuál es la posición de Opción Democrática con relación a esa intención de la Junta de limitar derechos constitucionales que están establecidos en De la Constitución aplicar la ley. y que han sido ya ratificados por el Tribunal Constitucional? aplicar ¿Cuál la es la ley. posición? Nos referimos a la publicidad antes de terminar la pre-campaña. Correcto. Ok. La publicidad, Sí. el derecho de manifestación, el derecho, todas La esas cosas. circulación. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática? En pre-campaña. La posición de Opción Democrática siempre va a ser el cumplimiento de la ley. Y yo soy candidato a senador. A mí no me luciría para nada, Julián,
que yo promoviera de alguna forma que no se cumpla con la ley. La ley es muy clara. Nada, porque Dice, cumple con la ley. Me está diciendo todo, continúe. Pero Es abogado, además de abogado. Continúe. No, Abogado y bueno. No es un lego. Espérate. Es de los fiallos. Los fiallos, los brutos los deportan. Es Tú fiallo. sabes que él es medio Continúa. vanilejo. Saben derecho y tienen cuarto los fiados. Él es medio vanilejo por los billines. Adelante. Pero claro. Parejero y esas cosas. Oye, ¡Ey, qué me vaina. tocó parejero! Te tocó parejero. Pero Porque- tú acusaste a Velázquez de parejero el lunes. Muchachos, Entonces, en no, la a mí no lista, me toca parejero. en la Mucha lista, frecuencia. Ya te incluyeron. Pero bueno, para mí es un honor cualquier epíteto que venga de Julián. No, definitivamente nuestra posición es el cumplimiento de la ley. Ya. Y hay algo muy interesante. Antes del 1 de octubre o el 29, si se celebraron o no se celebraron primarias, no debe haber ninguna publicidad, como en la forma en la que se está viendo. Pero yo llamo la atención, sobre todo en este panel con mentes, con cerebros tan amueblados, el tema del el derroche de dinero. Cómo, de hecho, la Junta puede perfectamente fiscalizar el hecho de que ya en pre-campaña ellos han pasado el tope que fija la ley para el tema de los gastos. Y yo creo que la Junta Central Electoral debe pasar de ser un peluche a ser un tigre con garras. ¿Cómo? Y debe comenzar a intimar a esas figuras para que retiren la publicidad. Y si no, advirtiéndole que van a ser excluidos del financiamiento público. Que es un detalle que no prevé la ley, que me parece que es bastante, digamos que difícil de implementar. Por ejemplo, específicamente un candidato, un precandidato, que es el que gasta una cantidad cualquiera de dinero. ¿Cómo la Junta podría sancionar a ese precandidato? Entonces, lo que tendría que, de manera individual, lo que tiene que hacer es acercarse al partido, intimar al partido para que ese candidato retire la publicidad. Salió trasquilado. Entonces, Fue por la esa letra es la posición de Opción Democrática sobre el tema. Me perdone, Julián. Estamos Él lo quiere, pero trasquilado. tenía que, Ay, ay, él lo ay. quiere, pero tenía que aclarar las cosas. Exacto. No se puede Rosario. Estamos Mira, conversando hasta con se va a Alberto ir. Parra. Hasta se va a ir. No, Él y no es trajo fácil. corbata negra hoy. No te vayas, No digas no. cobarde. Estamos conversando con Alberto Fiallo, él es aspirante a senador, Opción Democrática, Distrito Nacional, abogado y docente en algún momento, ¿verdad? Sí, También, no, sí, Alberto. docente siempre. Exacto. Y además tiene un foro establecido, el foro de derecho. Correcto, que se eres realiza. espacio de reflexión para el empoderamiento social. Exactamente. Gracias, Rosario. Sí. Alberto, puntos importantes en tu El show propuesta. mediodía. Y del show de Claro, mediodía, que somos analítica, compañeros. Exactamente. Puntos importantes de tu propuesta de llegar a ser senador en el Distrito Nacional. Sí. ¿Cuáles van a ser tus prioridades? Claro, déjame hacer una aclaración. Es cuando sea senador, no tengo ninguna duda Exacto. de que vamos a ganar. Sobre todo porque lo que pretendo que más estamos aportando al tema es subir el tirón para que haya debates. Es decir, yo entro con propuestas. Claro, las propuestas están cargadas de buenas intenciones, Pablo. Ellas van a ser alimentadas, ellas van a ser corregidas, ellas van a ser moduladas por lo que yo en mis recorridos por la capital recoja de lo que nos dicen las personas. Pero yo, de entrada, lo que creo es que los candidatos a senador o senadora debemos tener discusión de propuestas. Es muy probable que ustedes nos recuerden la propuesta que tuvimos de los actuales senadores. Entonces yo quisiera dejar eso cuando llegue al Congreso, en esa estela, cuando lleguemos al Congreso, que hubo una discusión de propuestas. Y te planteo 4. De hecho, te cuento una anécdota que yo llegué donde Minú, cuando estábamos conversando del tema de esta candidatura, y le llevé como 20 propuestas, Pablo. Y ella me dijo, no, Alberto, es que tienes que coger unas cuantas y ser la que sea en la que te... Está bien, pero llevaste 20, entonces de 20 Claro. elegimos las 3 de la lucha. Y es natural, mucho con tantas, que- las 4. Cuatro, Son tú hablas 4, cuatro. exactamente. Todas se En entrelazan. comunicación es mejor las trilogías. Sí, Sugerencia. tú me vas a entender. Adelante, Tú adelante, Iván. tienes toda la razón. Y de hecho fue lo que me dijeron, lo que me dijo el equipo de comunicación. Tú vas a entender por qué son 4. Ellas se entrelazan y todas están sustentadas económicamente. Es decir, como una parte importante de mi propuesta tiene que ver con reducción de impuestos,
yo entonces obviamente te digo de dónde van a salir esos impuestos. Que es importante que cuando nosotros hagamos una propuesta que tenga que ver con afectación de ingresos del Estado, tú tengas que decir de dónde van a salir esos cuartos, como dijo ese famoso político dominicano preguntándole a Calderón. Perdón, y además porque tú conoces de eso, estuviste en la Y es administración. la ley dice que tiene que Fiscal. identificar fuentes. Fuiste Eso, consultor sí. jurídico de DGI. Por supuesto, por supuesto. De hecho, por eso van a encontrar un fuerte tema de impuestos. Como bien dijiste, Rosario, estuve como consultor jurídico de la DGI, espero que no me odien por eso los radioyentes, durante 4 años en la administración de Guaracuya Félix. Entonces, primero, yo creo que es altamente necesario. Estamos teniendo un tema muy serio con el precio de los alimentos. El quintil más bajo, que estamos hablando de dividir la población en 5, el 100% de la población en 5 grupos, que los economistas le han dado por llamar quintiles. Quintiles. Para dificultar la comprensión, pero ellos son así. Y Exactamente. los abogados también. Exactamente. El quintil, sí, no, sin duda. El quintil, no, Sigue. Cristian está en una nueva categoría que La es burbuja. más uno, Es doble una A. forma de defenderse. Sigue así. Parejero, el compañero. Pero muy parecido. Bueno, entonces volvemos. Juega golf los miércoles a las 11 de la mañana. Imagínate ese parejero. Wow, Adelante, Vidal. wow. Entonces, el acceso a los alimentos se ha convertido en una crisis realmente. Ese supermercado se ha convertido en la casa del terror porque inclusive hemos visto en la clase media cambios en la cultura o en la dinámica del consumo por el alto precio que están teniendo los alimentos. Entonces, yo creo que ese quintil más bajo es importante explicarlo, es decir, la canasta básica del 20% más pobre de la República Dominicana es el doble de lo que gana de salario esa misma persona. Entonces yo creo que es una verdadera crisis alimentaria que genera la necesidad de una ley de emergencia alimentaria. ¿Cómo vamos a intervenir inmediatamente antes de hacer ese proceso de reforma tributaria que propongo en la número 4? Estamos como en Instagram, ¿verdad? Espera mi propuesta número 4 para que se quede viendo el video. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Vamos a hacer una reducción del 50%. Escúcheme, señor, esta no es la fórmula de Hito. No la de Hito. Esta no es la fórmula de Hito, porque ya están acusando de que Hito sal de ese cuerpo. Porque la única diferencia es que yo le voy a decir de dónde va a salir el dinero. Y yo no estoy diciendo que vamos a eliminar los impuestos a los combustibles. Estamos diciendo que vamos a reducir un 50% los impuestos a los combustibles. ¿Por qué? Porque van a llegar más baratos los alimentos a los mercados, pero además la persona va a tener mayor poder adquisitivo porque va a pagar menos de pasaje. De pasaje. Entonces, ¿cuánto es eso? Esos son cerca de 75 mil millones de pesos. No me quiero poner muy técnico, 75 mil millones de pesos. Guárdemelo ahí, ¿verdad? Seguimos. Segunda propuesta. Yo quiero asignarle un 2% del Producto Interno Bruto a la seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que podamos tener, Julián, integrar los ayuntamientos a la lucha contra la delincuencia. Claro. ¿Cómo es posible? En todos los países donde ha habido, todas las ciudades donde hemos tenido ejemplos de avance en lucha contra la delincuencia, sobre todo en la prevención, se ha integrado el ayuntamiento a las tareas del gobierno central. Nosotros tenemos un Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un decreto del 2013 del presidente Medina, que no funciona en la práctica. Entonces nosotros tenemos que articular la respuesta contra la delincuencia y la prevención desde el ayuntamiento con el gobierno central. Barrios más iluminados, una red interna en los barrios que permita alertar a tiempo sobre situaciones que tengan que ver con delincuencia. Policía más equipada, policía más dignificada, mejor entrenada, más jueces, más fiscales, para que no tengamos que pasar 85 audiencias preliminares para poder saber de un caso donde la víctima simplemente se cansa de asistir. Lanzaste tu candidatura, fue un éxito, mucha gente Pero yo no he terminado, Julián. Él es así. Sí, continúa. Te quiero, ¿verdad? Déjame terminar. Yo quiero que plantear aquí dos caras de la misma propuesta. Todo esto es en fases. La propuesta, todas están entrelazadas, están sustentadas por la cuarta propuesta, que es la propuesta de justicia tributaria, y están entrelazadas y son en fases. ¿Por qué? Porque el sistema ahora mismo no le da una segunda oportunidad. Al muchacho del barrio, o la muchacha del barrio que sale a hacer su vuelta y termina privado de libertad, no le da una segunda oportunidad. Tiene que haber una segunda oportunidad. Y por cierto, miro con mucho regocijo. No sé si ustedes vieron la noticia de los 6,000
privados de libertad que comenzaron en el año escolar. Yo la leí ayer. Lo veo con mucho, La leí. la verdad que produce mucha alegría y son pasos que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque la joven privada de libertad que no tuvo la oportunidad en el barrio debe recibirla en el centro de privación de libertad. Ahora bien, cuando nosotros tengamos un sistema robusto que dé una segunda oportunidad, nosotros tenemos que atacar la reincidencia. Actualmente la reincidencia no es penada. Y yo propongo una ley de 3 strikes. Yo sé que yo estoy ¿Cómo es consciente. eso? Yo estoy consciente de lo que ha sido la implementación de los 3 strikes en los Estados Unidos. Sin embargo, yo a la propuesta no le veo falla. ¿Qué es 3 strikes? Cometiste una infracción, vas a ser privado de libertad, vas a la cárcel. Si reincides, el hecho de reincidir debe ser un motivo para un aumento de pena. Pero si volviste a reincidir, cometiste un 3er strike, inmediatamente entonces por ese hecho tienes una pena mayor. Es decir, una infracción en sí mismo. Sería una infracción en sí mismo, una pena en sí mismo por el hecho de que tú has entrado y salido 3 veces de la cárcel. Pero eres un problema para la sociedad. Pero condena. Sí, por supuesto, condenado, Condena. por supuesto, porque la reincidencia Debido proceso. no existe si Correcto, tú... porque debido aquí proceso. se plantea la policía y fiscales, y a veces jueces, y hablan de reincidencia por una segunda captura y lo apresan y no hay tal reincidencia. Eso es correcto. No, obviamente con Entonces, condena. con condena. Con condena. Y no Reincidencia. cualquier tipo de infracción. Es muy importante. Un delito famélico, que es el delito que se hace para comer, evidentemente no puede generar una condena como esto. Es para como algunos un strike. tipos. Exactamente. No puede generar un strike en ese sentido. Tiene que ser para robo con violencia, por ejemplo, secuestro. Esos delitos Violaciones. graves. Evidentemente es una persona que ha probado que en 3 ocasiones lo que hace es hacerle daño a la sociedad y eso hay que castigarlo. Mira, tú sabes. Tercera propuesta, no, de Dale, hecho, dale, la dale, tercera, dale. Él va a que es la razón, penúltimo. que es la razón por la que, porque obviamente no era de esperarse que yo iba a proponer una ley de justicia tributaria que simplificara, que formalizara y que redujera impuestos. Simplificar el sistema tributario, formalizar esa más del 50% de la población activa que no está en la formalidad y finalmente reducir. ¿Por qué vino un cuarto? Que eso le explica a Pablo por qué yo rompí esa regla básica de la comunicación política. Y es que obviamente yo no podía dejar fuera la mujer. Entonces yo tengo un proyecto que se llama Vive Mujer. Ese proyecto de ley lo que prevé es la lucha contra el feminicidio, pero no desde la perspectiva de la victimización. Es decir, yo no dudo que hay que hacer tarea importante en la persecución de aquel que decide hacer daño a su pareja, sobre todo a la mujer, los feminicidios. Pero yo creo que tenemos que atacar la base de la razón por la cual más de 50 mujeres han muerto en manos de hombres solamente en lo que va de año. Y es la cultura, Cristian. La cultura, la forma en la que el hombre ve a la mujer. Nosotros somos entrenados culturalmente para ver a la mujer como parte del mobiliario cuando nos casamos. Ella es de nosotros. Entonces hay que entrenar al niño desde la escuela en perspectiva de género. ¿Qué? Yo no dije ideología de género. Yo dije perspectiva de género. Que es entender, claro, que es entender que la mujer y el hombre tienen igualdad en cuanto al acceso y a los derechos y oportunidades. Así debe ser entrenado el niño desde la escuela, sabiendo que los niños también friegan, los niños también suapean, los niños comparten la tarea del hogar. Los niños comparten también el peso del hogar. Pero además, esa red de apoyo, con esto termino, esa red de apoyo tenemos que robustecerla, tenemos que hacerla más fuerte. ¿Cuál es la red de apoyo? Esas guarderías infantiles. No se ha contemplado, por ejemplo, el hecho de que a la mujer se le confíe el cuidado de los niños, el cuidado de los viejitos y el cuidado de los enfermos. ¿Cómo hacemos una red de apoyo que permita que la mujer pueda salir a la calle, a ser productiva, a hacer, como dice Shakira, chin chin, a facturar? Obviamente sin afectar el hecho de que el cuidado se le ha confiado a ella. Yo creo que tú un resumen Pero bastante... Con esa ley última hubiéramos tenido un mejor ciudadano, más respetuoso. Tú sabes que, no sé si saliste a los machista, barrios ya, si has caminado a algunos barrios. Siento el Sí, veneno. por supuesto que sí. Pero En los barrios dicen, Alberto habla muy bonito, pero no camina. Alberto como que se mete 2 cangrejos en los bolsillos, entonces como que le da trabajo meterse la mano en los bolsillos. Ni que si en el oeste lo habían matado, porque es lento para sacar, es verdad eso. Colega. Bueno, No, de hecho, no esté buscando colegas. de hecho, tú tienes toda la razón, hermano. Yo no creo para nada en la política
tradicional del DAO. Y si tú me puedes decir ingenuo, tú me puedes decir tal vez, no sé, medio soñador, pero yo pienso que nosotros hemos madurado mucho como pueblo, como sociedad. Y a nadie le dieron un picapollo, ni le dieron 500 pesos para ir a la Plaza de la Bandera. A nadie le dieron 500 pesos ni un picapollo para ir a la Marcha Verde. A nadie le dieron 500 pesos ni un picapollo cuando luchó por Loma Miranda, por la cementera. Todas estas luchas que hemos tenido sociales para reclamar algo que es de todos, el tema colectivo. Entonces yo confío mucho en que los electores podrán contrastar, que yo les ofrezco la mejor propuesta. Pero lo importante es que independientemente, y de aquí sale el candidato, ¿no? y viene el ciudadano, yo creo que lo importante aquí es que los electores vean y comparen. Yo creo que cuando venga el candidato a senador o senadora de la Fuerza del Pueblo, cuando venga el candidato a senador o senadora del PLD, quien sea finalmente el candidato a senador o senadora, o si repite, del PRM, nos pueda ver y nos pueda comparar. Que escuche esas 4 propuestas que ya yo presenté y que entonces lo comparemos con las propuestas que ellos tienen. Entonces vamos a poder tener un debate de ideas. Yo creo que eso al final de cuentas alimenta el espíritu. ¿Y qué estoy haciendo diferente? Bueno, como yo no puedo ir a un barrio a repartir dinero, yo no sé, mucha gente dirá, bueno, se está matando. Ya, cuando yo diga que yo voy para un barrio, yo voy a darles algo que no pueden ni gastar ni comerse. Yo le voy a dar conocimiento. Yo pretendo hacer en los barrios talleres. Depende de la circunscripción, porque cada circunscripción tiene realidades diferentes. En la 3 yo pretendo llevar talleres de emprendedurismo, de derechos de los trabajadores, de derechos de las domésticas, que son 250,000 personas que trabajan y nos asisten en las tareas domésticas. Yo pretendo llevar talleres también de derechos de emprendedurismo a la 2, a la número 1, que son, digamos que son lugares mucho más acaudalados, aunque tienen bolsones de pobreza, es decir, expresiones de la pobreza, para que cuando nos podamos ver 40, 50 personas y podamos estar compartiendo conocimiento, construyendo conocimiento, yo creo que eso va a ser mucho más, duradero que pasar, caminar y dejar abrazos y besos furtivos, que no tengo ningún problema. De hecho, cuando yo vaya a dar un abrazo, que se sepa que los abrazos buenos duran más de 5 segundos. O sea que eso va a ser una fila como grande. Se ha hablado de la posibilidad de una alianza, acuerdo de Opción Democrática con el partido de gobierno, el PRM. En el caso de que eso fuera, ¿estarías de acuerdo? Mira, yo creo que un partido político, nosotros no podemos promover la inclusión desde adentro y no la inclusión desde afuera. Es cualquier candidato que tenga una propuesta ideológica, de cualquier partido, comandante Arias, de cualquier partido, que tenga una propuesta que cumpla con el ideario que ya Pablo me preguntaba, que nosotros tenemos, sobre todo la propuesta de inclusión, la propuesta de tolerancia, la propuesta de hacer política, buena política. Derechos humanos. Es bien recibida, sí. Por supuesto. Yo no creo que una alianza electoral para cargos específicos signifique que nosotros suscribamos la forma en la que el PRM o la Fuerza del Pueblo o el PLD ve la política. O sea, ustedes están abiertos a las alianzas. Completamente abiertos a las alianzas, eso es. Y ¿Por qué Minú no es la candidata? Porque yo no conozco la candidata a la presidencia. ¿Por bueno, qué no es Minú? Precisamente. Y te preciaste de su capacidad. Y hablaste de su capacidad. ¿Por Dice qué? que no la conoce. Cáspita, recorte. No la conozco. ¿Por qué Minú no es la candidata a la presidencia? Bueno, Minú ha hecho un gesto de... De hecho, yo sería muy feliz con que Minú fuera nuestra candidata a senadora por la provincia de Maná Mirabal. Yo sería muy feliz, pero sería ideal. Yo no sé si ese sueño se me va a cumplir. Minú ha hecho un ejercicio de desapego y de generosidad inmenso, quedándose como presidenta. ¿Cómo se llama la candidata? Se llama Virginia Antares. Ella estuvo aquí. Que no la conozco. Conoce, él sabe, Sí, él sabe. Virginia es una Y te mujer... impresionó, no solamente estuvo aquí y te impresionó. No la recuerdo. Es que Virginia, Oh. Julián, pero no te preocupes que yo resuelvo eso, porque Virginia es Está una como persona José. que vale la pena conocer. Lo que pasa es que Definitivamente. él ataca al hermano y ahora parece que... No, José, ¿Cómo va a ser? Por Sí, tú sabes que Pero José José hace una estrella. Pero claro que sí. Pero ¿Qué lo te acaba. pasa? Esos Pues afectos será tuyos van a
tiene que revisar. Horacio Estrella. Esa es una gran prueba de autocontrol para mí. Realmente Miro ha sido muy generoso y ha dado un paso atrás para que estas candidaturas puedan ser una realidad. Dijiste que iba a dar una información, se quedó nada más en el titular. Al tema del Correcto. Tribunal Superior Electoral. Correcto. Nosotros tenemos una posición de antaño en el sentido de que el criterio que establece específicamente la ley de régimen electoral plantea muchos retos, y es que la forma en la que se administra el financiamiento público, el que se otorga el financiamiento público, es 80% a los partidos que sacan más de 5% en la elección anterior, un 12% a los partidos que sacan entre 1 y 5 y un 8% a los partidos que sacan entre 0.1 y 1. ¿Ok? Por ciento en la elección anterior. Nosotros decíamos que el criterio de evaluar la elección anterior es una especie de premio, lo cual no es lo que busca la ley, al desempeño que tuvo ese partido político en el año anterior. Perdón, en las elecciones anteriores. Claro. Y aparece, también funciona como una especie de anticipo, parecido al indeseable anticipo del impuesto sobre la renta, como partiendo de la premisa de que va a tener el mismo desempeño. Y hemos visto históricamente, por ejemplo, lo que pasó con el Ustedes PRD, fueron con que Guillermo. bajó de un 40 y pico por ciento a un 5%. Exactamente. Fueron con Guillermo. En el caso específico de Opción Democrática, la ley no daba la opción a los partidos de reciente creación para aliarse. De hecho, lo prohibía, Julián. Sí. Entonces, lo que tuvo que hacer Opción Democrática es fusionarse, con lo cual perdió, de acuerdo a los términos de la ley, su personalidad jurídica. Pero participó. Eso se hizo en el 19. Correcto, pero entonces participó en el 20 como alianza País. Sí. Luego entonces, por desavenencias internas, se solicita una revisión de ese acuerdo y la Junta Central Electoral otorga la revisión y por lo tanto reincorpora la personalidad jurídica. Cuando vamos a acceder a los fondos públicos, al financiamiento público, dice la Junta, no, yo no te lo puedo dar porque tú no cumples el criterio de haber tenido una cantidad de votos en las elecciones anteriores. Nosotros fuimos al Tribunal Superior Electoral, planteamos una impugnación a esa resolución que dividió el financiamiento público dejando fuera a Opción Democrática y planteamos dentro de eso una acción de inconstitucionalidad por las razones que le expuse. El Tribunal Superior Electoral acogió y ordenó a la Junta a incluir a Opción Democrática en el financiamiento público para el año que viene. O sea que, digamos que no vamos a estar más seco que Río Nigua para la próxima, elección de Pablo. Eso ya no estás de acuerdo y hay mucho planteamiento con relación a la distribución del financiamiento público. ¿Qué tú planteas con relación a eso? ¿Cómo cambiarlo? ¿Qué hacer con relación a ese dinero que supuestamente es entre los grandes? Eso nos lleva a una discusión, como tú bien dices, mucho más amplia en el sentido de, bueno, debemos tener el sistema que tenemos en República Dominicana, que es un sistema mixto, por donde tú puedes tener financiamiento privado con límites, unos límites locos, o sea, 500 millones de pesos, o sea, límites muy altos, y financiamiento público al mismo tiempo. Y la verdad que esta es una discusión que tiene buenos argumentos de un lado y de otro. Es decir, bueno, ¿por qué todos los dominicanos y dominicanas tendríamos que sustentar los partidos políticos cuando nos han fallado tradicionalmente, pero además también son un foco de corrupción permanente y constante? Y también no hay un nivel alto de fiscalización de esos recursos. Y no se lo dejamos solamente al sector privado. Pero entonces nos encontramos con muy buenos argumentos del otro lado, Cristian, que dicen, bueno, que si se lo dejamos al sector privado, entonces ahí vamos a tener la presencia del lavado de activos, del narcotráfico, pero además también va a pasar lo que está pasando ahora, y es que tú tienes que ser rico para ser candidato. Señores, nosotros tenemos, yo quiero que ustedes le den un vistazo a los candidatos y candidatas que tiene Opción Democrática. Y yo estoy seguro que un reto que todos y todas se enfrentan es el tema de que hacer política en República Dominicana es caro. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Nosotros tenemos un actual senador que dijo que gastó 250 millones de pesos, Pablo. Cuidado, 250 millones de pesos para ser amigo de senador. O amigo de Opción Democrática. No, por supuesto. No, pero yo estoy llevándome de sus declaraciones. Yo no estoy cuestionando lo que él dijo. Pero es que no es menos de ahí. Es así. Es que no es menos de él. Padre putativo de Acción Democrática. Pero además tú te preguntas. O sea, eso es se sabe. Es un dato. Un senador de lujo. Un senador de lujo comprometido con una de las leyes más importantes que nació muerta. Podemos hablar de eso, que es la ley de extinción de dominio. Él dijo que tuvo que gastar 250 millones. Lo sacaron de contexto. No puede gastarse menos. Pero lo que pasa aquí es que no puede ser que la política dominicana le cierre el paso a buenas opciones, Julián, porque no tiene para gastar mucho más. No,
15, 20, 50 veces lo que se ganaría. Pero además también te despierta mucha suspicacia, Pablo, porque ¿cómo tú vas a gastar? Ese negocio no da. ¿Cómo tú vas a gastar 100 millones de pesos, 50 millones de pesos? Señores, hay un diputado por ahí, que ustedes saben, que yo sé, que ustedes saben, que yo sé de cuál me refiero, que ya evidentemente ha gastado mucho más de 50 millones de pesos. Es evidente, o sea, nada más hay que ver las vallas, hay que saber cuánto vale una valla. Una valla puede costar 200, 300 mil pesos. Y un mensuales. senador en los 48 meses no pasa de 10, Pero 12 mira, millones de pesos con todos los beneficios. Pablo, Eso es así. O sea, no tiene lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica? Una- Esto te dice a ti que el dinero, ¿cuál es el interés? Cuando se diga se más. pone tanto dinero, Cristian, en un negocio, ¿cómo se dice aquí? Un negocio capaperro, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, Un negocio sí, donde tú no vas a sacar absolutamente nada. ¿Qué otra cosa estás buscando? En los Estados Unidos hay una discusión muy interesante que lo decidió la Suprema Corte de Justicia a través de una sentencia que se llama Citizens United. ¿Cuál fue la discusión aquí? Los Super PACs. Los Super PACs son equipos de ciudadanos que se reunían, sobre todo de interés. El grupo evangélico, el grupo pro arma, el grupo pro tabaco, que se reunía y entonces apoyaba a su candidato. Entonces en los Estados Unidos están muy claros los límites de las contribuciones a las campañas. Pero ¿qué hacían? Se unían varios empresarios y entonces pagaban toda esa publicidad tan cara en los Estados Unidos. Entonces eso obviamente fue objeto de una acción, diciendo, mira, es que esos super PACs son inconstitucionales. La Suprema Corte Norteamericana dijo, mira lo que pasa, la libertad de expresión es un pilar histórico de la democracia, sobre todo de la democracia norteamericana. Y eso es una expresión, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero bueno, eso es una expresión de la libertad de expresión. Entonces, lo que hizo fue que siguió monetizando la campaña norteamericana, en la cual hoy en día es imposible, sin el apoyo de la farmacéutica, sin el pero apoyo déjame del grupo de hacerte armas, una llegar Y observación. por eso el deterioro de la Mira, calidad claro, democrática de Estados Unidos. Exactamente, Perdón, pregunta. exactamente. Adelante, Una Julián, pregunta. Tú sabes, Pregunta, Pablo, Yayo. que el doctor Fiallo es un buen abogado. Tiene una de las oficinas más hermosas. Pero ¿cuál de los Sabemos la doctores Fiallo? Porque son casi todos. ¿Cuál? Este. Los Fiallo. El amigo, Alberto el que Fiallo. te aprecia mucho u otros. Somos Julián, hermanos. O Julián. sea, este. Espérate, hombre, Alberto Fiallo Para atacarlo no tiene que es estar uno dando de vueltas, los el abogados más ¿sabes? prestigiosos de aquí. Pero Entonces, Alberto, está ese condicionando. es Alberto. Alberto. Entonces, cuando él tiene un caso, él hace lo que se llama un due diligence, muy bien hecho. Para golpearlo Él no tiene investiga que todo y cosas así. Pero ahí viene la pregunta. A la defensiva. Alberto, Explícame, tú que hiciste ese due diligence para ser candidato a senador por Opción Democrática, ¿qué pasó entre Opción Democrática y Alianza País? Eso ¿Cuál fue el pleito? Alberto no estaba ni ahí. Espérate. Ya eso se dilucidó, no me venga con el chisme, la intriga. ¿Qué pasó contra Leonel y Danilo? Pues otra Explica. cosa. Es otra cosa. Alberto. Gracias, Alberto. Gracias a Ah, ustedes. bueno, don Chisme. Pregúntalo a Minú cuando venga. Qué Y grande. ya Minú lo ha aplicado 50 veces. Y eso es lo A que. propósito, Guillermo se ha reactivado, que está sonando como candidato a senador por el Distrito Parece que es Nacional. una realidad eso. El PRM. Está acabando con la oposición. Alberto, muchísimas gracias. A Qué ustedes, bueno. de verdad. Ojalá venir más Tenemos que veces. traerte Pero más, sí, Chicos, claro. Tiene que venir se va a más. salvar, mira este. Si Pero eso no no, implica que tú te retires del show. ¿verdad? Del show Para de- nada, al contrario. Todo lo Ahora que- es que más lo necesito porque, imagínate, no El tema de... tenemos para las Ah, pautas. dinero y el asunto y todo esto. No te vas a salvar, ¿Sabes que Alberto? ya. Alberto como Fiallo, Alberto no brega con muchas cosas No, ellos no son de la muy casa y la oficina. ellos no son muy utiliza hábiles martillo, para no, pegar. no. para clavar. Guau. Esas para habilidades clavar manuales cuadros, de hacer serrucho, cosas no. en la casa y en la oficina, como que no se le ve, Los ¿verdad? libros, la Y cosa. manos suaves, ¿no? Como muchos estudios, muchas cosas. Pero siempre en la casa hay que hacer cosas. Además, acuerdo. siempre la doña te dice, Albert, No, y el ahora- show, y la ahora va para oficina, senador, ahora sí y es todo, grande. ahora para senador, Esto es el pero hay colmo. una puerta ahí que está floja y te he dicho 50 veces. 6 meses doblado el cuadro ese. Se necesitan equipos, herramientas adecuadas, así como intelectualmente es importante a nivel de derecho. Entonces, para cualquier arreglo, construcción, reconstrucción en la casa, en la oficina, tú necesitas los mejores equipos, herramientas y los certificados a nivel internacional. Ahí en la San Martín, tú que eres un hombre de la capital, casi esquina Máximo Gómez, tú encuentras la fórmula perfecta. Dice un letrero grande, la 183, materiales industriales. Genial. Tú vas ahí, es la ferretería más completa. Y si le dices que te mandamos desde aquí, ¿Cuánto el porcentaje? ¿Cuánto de cuánto? no lo puedo decir aquí, pero Ah, ok, altísimo. Pero altísimo. Bueno, las gracias de nuevo. Alberto Fiallo, y te deseamos suerte.
para adelante, puede contar con este espacio. Gracias. Tiene que cambiar la media, es el único defecto. No, que es un tiene. hombre moderno. Las da la medias media, son su bien. problema. Señores, que esta política es un rompecabezas, ¿eh? Es un rompecabezas. Mira, moderno, el hombre está... No, y- media. Y los recursos de Julián Roa están a tu disposición. Ahí Cuenta sí con no. eso. Yo lo sé. Ah. Conoce las claves